Hoy continuamos nuestro estudio Bueno, hemos estado considerando por varias semanas las enseñanzas del Señor Jesús con respecto a la oración. Ustedes vieron que hicimos verso por verso, casi que línea por línea, el modelo de oración que conocemos como el Padre Nuestro. Y es importante que volvamos un poquito atrás porque este modelo de oración es parte de una de 3 ilustraciones que el Señor Jesucristo está presentando para enfatizar la importancia de la sinceridad de corazón a la hora de realizar actividades religiosas. Entonces el asunto es que entramos en el tema de la oración y obviamente hicimos toda la exposición del Padre Nuestro y de pronto perdimos un poquito el enfoque general de lo que veníamos llevando. Entonces es importante que recordemos eso. ¿Cuál era la primera de esas 3 ilustraciones? La estudiamos hace un par de meses. Era el tema de la caridad, ¿se acuerdan? Hablamos de la caridad y dijimos que el Señor Jesús condena esta actitud de los escribas y fariseos que hacían obras de caridad para ser vistos por los demás. Era la razón por la cual ellos hacían obras de caridad. Dijimos que hacían ofrendas voluntarias porque estas ofrendas que eran voluntarias eran anunciadas en la sinagoga, eran anunciadas en las calles y ellos querían obviamente pues hacerle saber a la gente lo piadosos que eran y por eso daban ofrendas voluntarias para que la gente supiera de ellos y conocieran su, entre comillas, generosidad. Luego, la segunda ilustración que vemos tiene que ver con el tema de la oración, que fue cuando entramos en el estudio del Padre Nuestro. Pero recuerde que anterior a eso, antes del pasaje del Padre Nuestro, el Señor Jesús condena la hipocresía de estos individuos que oraban en las sinagogas, en voz alta, en las calles, buscaban las horas y los tiempos en donde más personas habían para poder mostrarle a la gente que oraban. O sea, que es la misma actitud, una actitud hipócrita, una actitud para mostrarle a las personas una falsa piedad. Eso era lo que hacían. ¿Qué nos dice el Señor con respecto a la oración? Nos dijo, cuando ustedes oren, el enfoque es el Padre. Ustedes están orando al Padre, no están orando para que las demás personas los vean ni los escuchen. Y realmente tenemos que aclarar que cualquier deseo nuestro por impresionar a las personas, bien sea a través de obras de caridad, a través de la oración, es realmente una vanidad, es una muestra de vanidad. Estamos buscando exaltarnos a nosotros mismos y es eso justamente lo que el Señor en esta mañana y en los mensajes anteriores, en las semanas anteriores, estaba condenando la idea de buscar exaltar nuestra propia o el buen nombre de los fariseos. Eso es lo que el Señor condena. Y recuerden también que con respecto a la oración, el Señor condenaba las repeticiones sin sentido, ¿se acuerda? Les dice, no repitan sin sentido porque eso es lo que hacen los paganos, que creen que por muchas palabras que dicen serán escuchados. Entonces, básicamente, fueron las 2 primeras ilustraciones que vimos y hoy llegamos a la tercera y última ilustración en esta porción que tiene que ver con el tema del ayuno, que es otro elemento más que vemos en la palabra del Señor relativo a la actividad religiosa del creyente. Entonces, el texto de esta mañana lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, los versos 16 al 18. Vamos nuevamente a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Mateo 6, versos 16 al 18. Dice el Señor, y cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es palabra de Dios, hermanos. Vamos a
sentarnos, por favor. En este pasaje entonces el Señor condena una vez más, la actitud hipócrita de los escribas y de los fariseos que, como ya dijimos, desarrollaban sus prácticas religiosas para ser vistos por las demás personas. El Señor Jesús ha argumentado en contra de esta actitud con respecto a la caridad, ya lo dijimos, con respecto a la oración, y ahora se dispone a condenar esa misma actitud con respecto a la práctica del ayuno. La palabra ayuno en el pasaje es la traducción de la palabra griega nesteuo, que tiene la connotación de abstenerse de alimentos. ¿Por qué digo eso? Y hago esta aclaración porque podemos pensar en otros tipos de ayuno. Hay otras formas de ayuno. Nos podemos privar de ciertas otras cosas. Pero en el contexto del pasaje y de lo que estamos viendo hoy, tiene que ver con comida y bebida también. Alimentos. Ahora bien, en toda la Biblia, en todas las escrituras, hay solamente un mandato con respecto al ayuno. Uno solo en toda la Biblia, y tiene que ver específicamente con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel debía ayunar una vez por año en el día de la expiación. En el día de la expiación, ese día ellos debían ofrecer sacrificios por los pecados, se debían ofrecer sacrificios por los pecados de los israelitas, y el pueblo entero ayunaba. Ahora bien, vamos a leer esa escritura que está en Levítico 23, verso 27, para que ustedes la consideren. Dice: el día 10 del mes séptimo será el día de la expiación. Ese día celebrarán una convocación santa y ayunarán y me presentarán una ofrenda encendida. O sea que esto es el Señor hablando a su pueblo, llamándoles a ayunar. La pregunta es esta: ¿aplica este mandato para nosotros hoy en nuestro día? En nuestro día, la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque bueno, el día de la expiación, ¿de qué se trataba? Bueno, de pedir, hacer sacrificio por los pecados del pueblo. Resulta que el Señor Jesucristo, pues ya fue el último sacrificio, una vez y para siempre ha sido el sacrificio por nuestros pecados, se ofreció como sacrificio por nuestros pecados, o sea que este día y este mandato ya no es relevante para nosotros. Imagínense, ofrecer sacrificios al día de hoy, pues sería en alguna medida decir que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Ahora, interesantemente, en el futuro se va a restablecer el asunto de los sacrificios, pero eso es otro tema. ¿Cuál es el punto? El Cordero de Dios ha expiado todos los pecados, eso ya lo hemos hablado, todos los pecados, pasados, presentes y futuros de toda persona que ha de creer en Él. O sea que el día de la expiación ya no aplica para la iglesia. El ayuno es presentado en varios pasajes bíblicos, pero nunca como un mandato o con una instrucción específica. Eso es muy importante. No hay una instrucción específica con respecto a tiempos de ayuno o lugar para hacer el ayuno o método para hacer el ayuno. Ahora bien, habiendo dicho eso, escúcheme, esto es importante. Es claro que el Señor Jesús asume que el creyente ayuna. El Señor asume como un hecho la práctica del ayuno en nuestra vida. ¿Por qué digo eso? Mire lo que dice el texto. El texto dice cuando ayunen. El Señor dice cuando ayunen, no dice si ayunan. Cuando ustedes ayunen. No les dice cuándo, no nos dice cuándo y de qué forma y cuántas veces, pero nos dice cuando ayunen. Ahora bien, el ayuno en tiempos de Jesús, bueno, ya lo hemos visto con respecto a los escribas y fariseos. Era visto como un método para exaltar su nombre, para obtener mérito delante de Dios. Eso era lo que ellos creían, que obtenían mérito delante de Dios a través del ayuno. Obviamente es una práctica que requiere sacrificio porque había que privarse de alimentos, y ellos utilizaban, los escribas y fariseos, usaban esto para hacerse o sentirse mejores que los demás, ¿no?
Vemos esto, por ejemplo, en Lucas 18. Hay un pasaje muy conocido, la parábola del recaudador de impuestos y el fariseo. Estos dos hombres que estaban orando en el templo. ¿Se acuerda? Y el recaudador de impuestos, dice la Biblia, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho, pero el fariseo hacía alarde de su propia justicia. ¿Qué decía? Dice esto en Lucas 18, versos 11 y 12. Este hombre decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Qué arrogante. Estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Escuche, verso 12. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano, etcétera. Se puso a hacerle una lista al Señor de lo bueno que él era. Peligroso, ¿eh? O sea que el ayuno era un motivo de vanidad para ellos. Ellos se sentían mejores que los demás porque ayunaban. Ayunaban de manera mecánica, como todo lo que hacían por cumplir con un ritual, por cumplir con una prescripción para sentirse más justos que los demás. Pero aquí viene el punto: no había sinceridad en sus corazones. Lo hacían con unas motivaciones equivocadas. Entonces sí, pasaban hambre, pero ese ayuno no era agradable ante los ojos del Señor. Volviendo a este pasaje en Lucas, el hombre dice que él ayunaba 2 veces por semana. Mire esto, lo interesante. El ayuno 2 veces por semana. Leía yo que usualmente este ayuno caía en el segundo y el quinto día de la semana. Y entre otras razones, ¿sabe por qué lo hacían? Increíble. Pero el segundo y el quinto día de la semana era cuando más gente había en la calle, porque era el día de comercio, era como decir el día para ir al mercado, pues, a la plaza de mercado. Entonces estaban los mercaderes y todo el mundo en la calle. Pues estos hombres escogían el segundo y el quinto día, pues para que los viera la gente. Esa era la actitud de ellos. Querían dar una imagen de espiritualidad. Eso era lo que buscaban hacer. Y es esa actitud hipócrita justamente la que el Señor condena. ¿Cuál es la realidad del ayuno? El verdadero ayuno que vemos en las Escrituras, escuche, esto es fundamental, está motivado por razones espirituales. El verdadero ayuno está motivado por razones espirituales, no por razones carnales. ¿Sí? Así como el ayuno de los escribas y de los fariseos no tenía ningún valor ante Dios por la motivación que producía ese ayuno. Escuche esto, de pronto usted ha ayunado por otras razones, pero cualquier tipo de ayuno que no tenga una motivación espiritual no tiene tampoco ningún impacto espiritual. Y tiene sentido, ¿cierto? Por ejemplo, es muy común en nuestro día que las personas ayunen para bajar de peso. Hay dietas que tienen que poner a la persona a ayunar. La pregunta que hay que hacerse, entonces, ¿ese ayuno tiene algún tipo de validez espiritual, algún tipo de impacto espiritual? Y la respuesta es absolutamente no. Puede tener un impacto en su salud, puede tener un impacto en ese aspecto, pero no un impacto en nuestra relación con el Señor. Son dos cosas diferentes. El punto es que para el Señor el ayuno no tiene valor si está realizado con la motivación incorrecta. Ese es el punto. Entonces, ¿quién es la razón de nuestro ayuno? La respuesta es el Señor. El Señor es la razón de nuestro ayuno, es la razón, y esta práctica carece de todo valor si Él no es el centro, si Él no es la razón de nuestro ayuno. Les voy a dar ejemplos. Les voy a dar ejemplos de que hay tipos de ayuno que el Señor no aprueba. Por ejemplo, Zacarías 7:5. El Señor le envía un mensaje a través del profeta a su pueblo. Y mire lo que le dice. Le dice: Zacarías, habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y diles, escuche, cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en el 5º y el 7º mes, durante estos 70 años, ¿ayunaban en verdad por mí? Obviamente la respuesta es no, no ayunaban por mí. El Señor está poniendo en tela de juicio la motivación detrás del ayuno de Israel en esta época. Lo que le está diciendo es, ¿era realmente yo la razón de su ayuno? O sea, el pueblo no había ayunado en arrepentimiento, el pueblo había ayunado porque tenían autocompasión de sí mismos por su padecimiento en Babilonia cuando estuvieron desterrados. Isaías 58, vemos también
la importancia o vemos más bien cómo el ayuno aceptable al Señor no puede estar separado de un corazón puro y de una vida santa. O sea, no es que ayunamos y al día siguiente hacemos lo que queramos porque ayunamos el día anterior. Mire lo que dice Isaías 58, versos 5 al 7. ¿Acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día alguien aflija su cuerpo, que incline la cabeza como un junco y que se acueste sobre el cilicio y la ceniza? ¿A eso le llaman ayuno y día agradable al Señor? Más bien, el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. ¿Qué aprendemos aquí? Podemos ayunar todo lo que queramos, que si nuestra vida no es una vida justa delante de Dios, no tiene ningún significado ante el Señor. ¿Qué vemos? Lo que el Señor mira es el corazón. El Señor mira nuestro corazón, la actitud de nuestro corazón, las razones de nuestro corazón. La simple práctica del ayuno, como práctica, como ritual, no significa nada. Ahora, si para los líderes religiosos el ayuno era, como dijimos, un mecanismo para mostrar su falsa espiritualidad, vamos a ver bíblicamente personas y la nación de Israel en momentos de ayuno, ¿por qué lo hacía? Vamos a encontrar cuál es la razón o por qué razones ellos ayunaron, personas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el ayuno en muchos aspectos es una respuesta a tiempos de gran dificultad. Respuesta a tiempos de gran dificultad. Por ejemplo, rey David. El rey David ayunó, no sé si usted se acuerda, cuando él cometió el pecado con Betsabé, tuvieron un primer hijo y ese hijo se enfermó y David ayunaba y ayunaba y ayunaba y no quería comer nada, pidiéndole al Señor que sanara a su hijo. Segunda de Samuel 12:16. David le rogó al Señor por la salud de su hijo y ayunaba y se pasaba la noche acostado en el suelo. Ese es un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de Israel. Hubo un enfrentamiento entre la tribu de Benjamín y el pueblo de Israel en una ocasión. Y los de Benjamín mataron en un día a 18,000 israelitas. En un solo día. Entonces mire lo que leemos en Jueces 20:26 con respecto a este suceso. Dice: todos los israelitas y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel y lloraron. Y permanecieron allí delante del Señor y ayunaron ese día hasta la noche. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Otro ejemplo, Josafat, rey de Judá, experimentó gran temor porque dos naciones, los moabitas y los amonitas, le declararon la guerra. Y él tenía mucho miedo, y leemos en 2 de Crónicas 23, Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Ustedes, algunos que de repente han leído o les gusta la historia de la reina Esther, usted sabe que la reina Esther salvó, o a través de la reina el Señor salvó al pueblo judío. Había un hombre, Amán, llamado Amán, que quería aniquilar a los judíos. Esther se había casado con el rey persa, el rey Asuero, pero había una ley que decía que cualquier persona que se acercara al rey, que entrara en la presencia del rey sin ser llamado por el rey, podía morir si al rey no le complacía su presencia. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Esther decide correr el riesgo de entrar en la presencia de su esposo para pedir ayuda con respecto a la amenaza que estaba sufriendo el pueblo judío. Y antes de presentarse ante el rey, Esther le envía estas palabras que vamos a leer a Mardoqueo, que era su primo, y le dice: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día.
también yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Ahí está claro. Otro ejemplo, el ayuno asociado con el arrepentimiento. ¿Se acuerdan la historia de Jonás? Jonás es mandado a Nínive a predicarle al pueblo de Nínive que se arrepientan de sus faltas, de sus pecados. Leemos en Jonás 3:5 lo siguiente, dice: entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Otro ejemplo, Esdras, el sacerdote Esdras, ayunó tras confesar los pecados de todo el pueblo. Esdras 10:10. Leemos: después Esdras se levantó de delante de la casa de Dios y entró a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. Aunque entró allí, escuche, no comió pan ni bebió agua, porque hacía duelo a causa de la infidelidad de los desterrados. Es decir, del pueblo. El Nuevo Testamento. Vamos a mirar un poquito sobre el ayuno en el Nuevo Testamento. No son todas las instancias, pero algunas cuantas. Por ejemplo, lo vemos asociado a la toma de decisiones importantes. Esto es interesante, decisiones importantes. Cuando la iglesia primitiva envía a Pablo y a Bernabé a este primer viaje misionero, la primera vez que ellos salen, ellos ayunan. Mire lo que dice Hechos 2, versos 2 y 3. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Estos dos mismos hombres, Pablo y Bernabé, ellos fundaron iglesias y en el proceso de instituir ancianos en esas iglesias también ayunaban. Hechos 14:23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Y quién más ayunó? Muy famoso, el Señor Jesús. Ayunó 40 días y 40 noches justo antes de empezar su ministerio. Justo antes de un evento importante, tan importante como el inicio de su ministerio, el Señor ayunó. ¿Cuál es la conclusión? El ayuno no es para mostrar superioridad ante nadie, es lo primero que debemos decir. El ayuno no es un mecanismo para que nosotros, como hacían los escribas y los fariseos, mostremos a los demás que somos muy espirituales. No es para eso. El verdadero ayuno, como ya lo vimos, está relacionado con la búsqueda del Señor, la búsqueda de Dios, con el deseo de acercarnos a Él, con el deseo de conocer su voluntad, despojándonos por un periodo de tiempo de algo tan necesario como el alimento. Básicamente, esa es la idea. ¿Para qué? Para enfocarnos en Él. Para que ni siquiera la comida sea algo que nos distraiga. Esa es la idea del ayuno. Es apartar un tiempo especial para buscar al Señor. Esa es la idea del ayuno. Ahora bien, el ayuno y la oración están íntimamente relacionados. Íntimamente relacionados. Tiene sentido, o sea, ¿se puede orar sin ayunar? Cierto, sí, todos ayunamos y me imagino que muchos de nosotros no ayunamos cada vez que oramos, o estoy seguro que no. Pero lo contrario no se puede. No tiene sentido ayunar sin orar. O sea, ayunar sin orar es una dieta. ¿Sí? Ayunar sin orar es una dieta. Ahora, igual, con todo lo que hemos dicho, también debemos concluir, no hay un mandato específico, no hay instrucciones más bien, instrucciones específicas en la Biblia, no las hay. Pero ¿qué nos queda claro? No debe ser hecho como un ritual y solamente es aceptable ante el Señor cuando la motivación del corazón es la correcta. Eso es lo que sabemos. O sea, que querer buscar del Señor, apartarnos por un periodo de tiempo, como les acabo de decir, dejando a un lado todo tipo de distracciones, incluyendo los alimentos, para concentrarnos en Él por alguna razón que consideramos importante. Eso es una motivación aceptable para ayunar. Regresemos al pasaje. Ya hablamos sobre el ayuno.
Hablamos lo que es y lo que no es. Habiendo entendido eso, vamos a volver al pasaje y vemos que esa no era la motivación de los escribas y fariseos. Ya lo vimos, no era. ¿Ellos qué hacían? Buscaban agradar, buscaban causar una impresión en la gente. Eso es lo que hacían. En el pasaje, en el verso de hoy, dice, en el primer verso de hoy, dice el Señor que ellos ponían cara triste. Ahí lo tiene en su bosquejo. Ponían cara triste y desfiguraban sus rostros, ¿ah?, para mostrar a los hombres que estaban ayunando. Eso era lo que hacían. Ese ayuno no consideraba al Señor, para nada. Ellos no pensaban en el Señor en absoluto y era simple y llanamente una actuación. Actuación. Yo no sé si ustedes recuerdan que la palabra hipócrita, lo vimos, tiene que ver con un actor. Un actor que se ponía una máscara, ¿cierto?, que exageraba el rol que representaba. Ese es el significado de hipócrita. Cuando usted dice hipócrita a alguien, que ojalá no lo diga, pero si usted le dice a alguien hipócrita o piensa que alguien es un hipócrita, lo que está pensando es eso. Esa persona está actuando, no es real, no es real. Lo que esa persona dice no es real. Las actitudes de esa persona no son reales. Es una máscara. ¿Qué hacían estos individuos? Se ponían una máscara sin ponerse una máscara. No sé si se entiende o no. No se ponían una máscara física, pero cambiaban su rostro, ponían cara triste para que las otras personas los vieran. Esa era la idea. Y esa es justamente lo que el Señor reprende y condena. Ellos se preocupaban por agradar a la gente y tener una buena reputación. Eso es todo. ¿Qué les dice el Señor? Ya recibieron su recompensa. Ustedes, hipócritas, ya recibieron su recompensa. ¿Buscan el aplauso de los hombres? Eso es lo que obtienen. ¿Buscan la admiración de los hombres? Felicidades, ahí la tienen. Pero eso es solamente lo que recibirán. El agrado de los hombres. Eso es todo lo que ustedes recibirán. Pero al creyente, el Señor Jesús le da una advertencia en este pasaje. O sea, a nosotros nos da una advertencia para que no caigamos en esa actitud farisaica. Créame, sí, 2000 años después, pero podemos tener las mismas actitudes que hoy estamos hablando con respecto a los fariseos. O sea, no quiero que esto suene como que estamos solamente juzgando la actitud que el Señor juzgaba y criticaba y reprendía de los fariseos. Nosotros mismos podemos y muchas veces caemos en este tipo de actitudes. ¿Qué nos dice el Señor en el verso 17? Pero tú, creyente, tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Qué quiere decir eso? En aquel tiempo, en tiempos de Jesús, el aceite, una de las funciones del aceite era ayudar a la persona a verse bien, pues. Sí, o sea, quizás, no sé, como ahora para nosotros el talquito y otras cositas, el aceite ellos se ponían en la cabeza. Este aceite algunas veces tenía un perfume, entonces servía también como perfume. O sea que el aceite era un elemento para organizarse en el día a día, arreglarse, así como lavarse la cara, para nosotros también, ¿no? ¿Qué está queriendo decir el Señor? Luzcan tan normales como puedan, eso es. Esa es la idea. O sea, luzcan tan normales como puedan. Si van a ayunar, arréglate como te la arreglas siempre. Sí, no porque estás ayunando, entonces ahora vas a cambiar tu carita y vas a verte sucio o vas a verte mal dormido para que la gente diga, qué persona tan espiritual. O sea, que obviamente el tema del aceite no aplica para nosotros, pero tiene que ver con lo que les estoy diciendo. Luzcan tan normales como puedan aparecer. Entonces, ¿cuál es el consejo de hoy? A ver si se ríen un poquito y se despiertan. El consejo de hoy es, si usted va a ayunar, hermano, báñese, lávese los dientes, peínese, no busque la camisa, la blusa o el pantalón más viejo y más roto que tenga, no. Luzca normal. Luzca normal. Eso es lo que básicamente el Señor nos quiere decir. ¿Y por qué debemos hacer eso? ¿Por qué razón nosotros debemos actuar de esa manera? Verso 18. Para no hacer ver a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará.
Yo no sé si usted ha ayunado, pero si lo ha hecho, no es saludable que usted lo ande publicando a los 4 vientos. De repente usted ha ayunado y lo llama a un amigo, una amiga. Fulanito, ¿cómo estás? Ay, aquí. Uy, es que estoy en un ayuno tremendo. Uy, no. No hagamos eso. Ponga buena voz. Haga el esfuerzo por sentirse fuerte, así se sienta débil. Haga el esfuerzo porque la gente no se dé cuenta que usted está ayunando. Esa es la idea detrás del verso. Ahora bien, hay ayunos corporales, por ejemplo, como iglesia. Naturalmente, o sea, si hay un ayuno entre un grupo de personas, bueno, pues las personas que están en el ayuno pues saben que las otras están ayunando. Pero aún así, como grupo tampoco debemos publicar en Facebook, estamos ayunando. No tiene nada que ver con eso. Debemos buscar y guardar silencio. No se trata de publicarlo, de hacerle saber a las personas lo que estamos haciendo. Porque si lo hacemos, estamos haciendo lo mismo que los fariseos. Exactamente lo mismo. Buscar llamar la atención de las demás personas. Dice el Señor que recibiremos recompensa. Bueno, a ver, una recompensa de tener un tiempo de ayuno con el Señor es sin duda alguna tener esa sensación o esa certeza de la presencia de Dios, el hecho de saber que estamos en la presencia del Señor y que hemos decidido dejar todas un sinnúmero de cosas a un lado para tener un tiempo de intimidad con el Señor. Eso en sí es una gran bendición. O sea, el solo hecho de que una persona decida apartar todo para sacar unas horas, una mañana, una tarde, lo que sea, para estar con el Señor, eso de por sí es una gran bendición. Porque la grandísima mayoría de personas no lo hace. No lo hace. Es posible, hermano, que usted aquí esté pasando de repente por una situación muy difícil. O sea, todos tenemos situaciones y yo sé que hay personas de la congregación que tienen dificultades económicas, algunos, dificultades de salud, todo tipo de dificultades. Hay diferentes personas que están pasando por momentos difíciles. Es posible que alguien aquí deba tomar una decisión muy importante, una decisión trascendental, o que quizás necesita sabiduría para manejar asuntos difíciles. Quizás hay alguien que en su corazón siente que necesita tener un acercamiento más profundo hacia el Señor. Posiblemente hay alguien que lleva tiempo buscando una respuesta, esperando una respuesta del Señor. Lleva usted tiempo orando y está esperando en el Señor una respuesta con respecto a algo que es importante. Por estas o por otras muchas razones, usted puede hacer un ayuno. Por ejemplo, esta es la parte práctica del mensaje. Por ejemplo, destinar una mañana. Destinar una mañana para orar y ayunar. O destinar un día entero. Hay personas que ayunan por periodos más largos. Ok, está bien. Pero es importante comprender esto. Que si nosotros vamos a ayunar, tenemos que tener ese espacio para estar con el Señor. O sea, no creo que tenga mucho sentido que una persona ayune una semana entera mientras está trabajando y está haciendo sus actividades normales. Es preferible ayunar una mañana, que todos podemos sacar una mañana, todos. Si no es en el fin de semana, es en un día entre semana o una noche. ¿Sí? Pero es esa intención de decir, ok, hoy voy a apartar un tiempo y un espacio solamente para el Señor. Solamente para el Señor. Yo creo que para las personas que no practican el ayuno de una manera relativamente constante, con alguna frecuencia, una buena forma es empezar con una mañana. Una mañana usted dice, ok, me desperté, no voy a desayunar. Y en lugar de irme a desayunar, voy a encerrarme a leer la palabra del Señor, voy a orar, puedo cantar alabanzas también
y hasta el almuerzo no he provocado, y hasta que no vaya a almorzar, aquí estoy en mi estudio o en donde sea que usted tenga un espacio para usted estar con el Señor. Esa es una buena forma de hacerlo. Es una buena forma de hacerlo. No piense porque que si es un ayuno de 3 o 4 horas, entonces no sirve, no. Obviamente, después se puede pensar en hacer, por ejemplo, un día. Pero yo creo que esto es algo que hay que ir desarrollando. Una persona que nunca ha ayunado y se pone a hacer un ayuno de 20 días se muere. Tiene que coger las cosas con calma. Pero creo que esa es una buena forma de hacerlo. Ahora, terminando ya casi, distracciones en el mundo hay todas, ¿cierto? Teléfono, televisión, computador, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas. ¿Qué hay que hacer? De manera disciplinada, no solamente es ayuno de comida, es que hay que coger el teléfono y apagarlo, por ejemplo. Olvidarse del computador, olvidarse de la televisión. En ese espacio, en ese tiempo, para que nosotros podamos, escuchar, esto es importante, desarrollar la disciplina del ayuno. Es que es una disciplina. Como la oración también. La oración es una disciplina. O sea, si usted generalmente no ora, ora muy poco, muy difícilmente va a orar por 1 hora, no va a tener que decir. Pero si usted desarrolla el hábito de la oración, usted se va a dar cuenta que a veces 1 y 2 horas pueden parecer insuficientes. Y de repente usted está con el Señor y pasaron 2 horas y ni cuenta se dio que pasaron 2 horas. Pero hay que desarrollar el hábito. Podemos estar tan cerca del Señor como queramos. Si algo le queda de este mensaje, que sea esto que le estoy diciendo. Usted y yo podemos estar tan cerca del Señor como nosotros queramos estar. El Señor no se mueve. El Señor no se aleja. Nosotros nos alejamos, nosotros nos movemos, nosotros nos distraemos. El Señor siempre está allí. Podemos estar tan cerca como queramos estar. Pero debemos reorganizar prioridades. Debemos ajustar nuestros tiempos si realmente deseamos crecer en intimidad con Dios. Eso es muy importante. O sea, todo esto lo que les estoy diciendo se los digo para que entendamos que estas cosas requieren disciplina y requieren una intencionalidad de parte nuestra. Usted de pronto dirá, yo nunca he ayunado. Ok. Puede ser un momento bueno para empezar. De repente usted puede decir, ok, Señor, quiero aplicar esto y quiero empezar a sacar un espacio para estar contigo. Y este sábado voy a ayunar, por poner un ejemplo, en la mañana. Voy a sacar un tiempo para estar contigo. Ese tipo de cosas. La oración y el ayuno. La oración es fundamental en nuestras vidas y el ayuno es un gran complemento. ¿Cuál es mi oración, hermanos? Que el Señor nos ayude a buscar de Él con todo nuestro ser. Porque al final del día esa es la idea del ayuno, buscar de Dios. Acercarnos a Dios, buscar su voluntad, que el Señor nos ayude a hacer esto, recordando esta hermosa promesa que tenemos en la palabra de Dios, cuando Él dice, me buscarán y me hallarán, ¿sí qué? Si me buscan de todo corazón. Esa es una promesa. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús damos las gracias a ti por tu palabra. Damos gracias a ti por que sabemos, Señor, que tú eres un Dios fiel, siempre digno de toda nuestra vida, Señor. Y este tema del ayuno me atrevo a pensar que es algo bastante poco común en nuestro día, en nuestras vidas. Y si bien tú no nos das una instrucción específica con respecto a tiempos, a métodos, con respecto al ayuno, sí te pedimos que nos ayudes a hacerlo, Señor, a buscar y a utilizar este recurso, este elemento del ayuno como algo que venga a enriquecer nuestra vida espiritual, Señor. Ayúdanos a sacar unos espacios específicos de tiempo para estar contigo. No solamente en el carro o orando antes de irnos a la cama o antes de tomar los alimentos, pero realmente buscar un espacio diariamente para orar y para
estar en tu presencia. Y en algunos de esos espacios, Señor, danos la gracia y la disciplina para incorporar el ayuno y despojarnos de algo que es necesario, así sea por un corto tiempo, para enfocarnos en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar contigo, en la persona de Cristo, en todas las bondades y bendiciones que tenemos en ti, Señor. Ayúdanos a crecer cada día más en nuestro amor por ti, en nuestra fe y en nuestra semejanza al Señor Jesús. Y utiliza, Señor, la oración y también esta práctica del ayuno para cumplir ese propósito en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.